Esta es una iniciativa ganadora del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La música es algo muy importante para nuestra vida. Es parte de nuestra historia y de nuestra cultura. El tipo de música predominante en una determinada época nos sirve para comprender el estado de la sociedad, el momento histórico en que un género se originó o se puso de moda. La música nos ayuda a comprender la sociedad de ese tiempo y nos influye en nuestro día a día, en las actitudes, los estados de ánimo, las emociones y las acciones que a veces llevamos a cabo. Bienvenidos a Pod Clásica, Nuestro podcast para los amantes de la música sinfónica. Un hola para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Para nosotros es un honor tener hoy al maestro, artista francés formado en flauta y clavecín, Julien Faure, con estudios del Conservatorio de París, Saint-Cloud en Francia y del Conservatorio Real de Bruselas. Además de su formación en interpretación histórica, se formó en dirección sinfónica con el maestro Borokov, egresado de la maestría en dirección sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha presentado como flautista, clavenicista y solista en los principales teatros de Francia, Bélgica, Brasil y Colombia, con la Orquesta Sinfónica de Colombia, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá, el Ensamble Barroco de Bogotá y el Ensamble Canzona, y el Ensamble Música Amable, de los cuales es cofundador. Actualmente se desempeña como director musical del Ensamble Barroco de Bogotá, director del Ensamble Música Amable y docente de la Universidad Central. En este momento vamos unos minutos a ver un pequeño video. La música barroca es un estilo de música de arte occidental que va aproximadamente desde 1600 hasta 1750. El periodo barroco dio la creación de la tonalidad, un enfoque para escribir música en la que una canción o pieza se escribe en una clave particular. Este tipo de arreglo se ha seguido utilizando en casi toda la música popular occidental. Durante la época del barroco se esperaba que los músicos profesionales fueran improvisadores consumados tanto de líneas melódicas como de partes de acompañamiento. La música barroca forma una parte importante del canon de la música clásica. Ahora es ampliamente estudiada, interpretada y escuchada. Bienvenido, maestro Faure, a Pod Clásica, un programa de radio enlace urbano, el podcast de los amantes de la música sinfónica, un proyecto apoyado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Hola John, gracias por la invitación. Bueno, yo quiero que tú nos cuentes cómo empieza ese amor por la música. Sí, bueno, el amor por la música no vino de una vez, ¿no? Empecé chiquitico, Ajá. el conservatorio ahí cerca a París. Eh, y nada, yo como un chico casual, cualquiera ahí de Francia, que es, bueno, siempre tenemos conservatorios en cada ciudad, ¿no? Sí. Cada ciudad chiquita tiene su conservatorio para estudiar música y empecé así. Y nada, en la adolescencia, ya creciendo, ya empecé, sí, se empezó a despertar muchas cosas en mí con la música y más o menos a los 15 años ya estaba como, sí, muy emocionado con la música y finalmente decidí estudiar música y dedicarme a eso. ¿Y qué instrumento fue el que dio inicio a ese amor? Sí, al inicio mi papá me preguntó, me acuerdo hasta hoy en la sala, que era la hora de entrar al conservatorio ahí con 6 años de edad, que tenía que escoger un instrumento, ¿no? Sí. Y entonces los instrumentos que uno descubre chiquitico, antes de elegir, me daban mucho miedo, ¿no? Los clarinetes, los oboes, los trombones no, eran muy grandes, Fue tenían muy grande. llaves, era Sí. muy impresionante. Entonces yo chiquito, pues yo le comenté a mi papá que quería hacer flauta dulce, porque vi este instrumento más fácil que los demás. Ajá, más simple. Más simple, lo que bueno, no es
tan el caso después. Uno se Ajá. da cuenta que no. Pero eso fue como el inicio. Ahí con la flauta empecé a entrar al conservatorio, a tocar, me iba bien, estaba feliz. Y, y nada, eso fue como el Los, inicio. el inicio. Bueno, ¿y cómo llegas al periodo barroco? El barroco fue por la flauta también. Digamos que la flauta es un instrumento que tiene poquito Primordial. repertorio, ¿no? Primordial en el barroco. Sí, tiene mucho de barroco, pero después no tiene nada, digamos. El romanticismo, clasicismo, ya la flauta dulce es superada por la flauta traversa Ajá. y se quedó. Los compositores ya no les interesó ese instrumento porque proyecta muy poco, no es un instrumento muy discreto, sí, que no tiene mucha amplitud de registro, ¿no? Entonces, eso es la cosa. La flauta dulce realmente, para tocar flauta dulce uno tiene que tocar barroco sí o sí, no hay de otra. Entonces, por ahí fue el acercamiento a la música antigua y al barroco. Ok, bueno, y ya hablando del barroco, ¿cuál es el origen de la música barroca? Ok, bueno, el origen, digamos que hoy en día tenemos clasificaciones muy precisas, Sí, pero obviamente cuando nació el barroco, pues nadie dijo, ahora empieza el barroco", no, no fue sí, así. Pero digamos que el inicio del barroco se relaciona al inicio de la ópera y al inicio de la armonía, digamos, esas dos cosas, al inicio del siglo XVII, al norte de Italia, en las esferas muy cultas, digamos, de la sociedad, la gente empezó a querer contar las historias con música, ¿no? Acompañarlas con música, lo que fue el inicio de la ópera. Y para eso entonces, para contar esas músicas, tocaba tener un cantante que cantara la música, que haga los personajes y ser acompañado por instrumentos, ¿no? sí. Y entonces de ahí nació el barroco y de esos instrumentos que acompañan al cantante, de ahí nació como el bajo continuo y la armonía como la conocemos hoy en día, digamos. Eso fue como la transición en relación al Renacimiento, que realmente no se hablaba de armonía como tal, ¿no? Cada voz tenía su trayectoria, digamos, y todo el mundo Sí, cantaba con esas voces, pero en el barroco se sistematiza eso, ya tenemos con partituras con cifrados, con numeritos para indicar al guitarrista o el clavecinista qué acorde hay que hacer. Eh, y eso es como el arranque del barroco y obviamente el barroco es un periodo muy impresionante porque ¿abarca cuántos años? ¿Como más de sí, 100, 150 años 150 aproximadamente? años, más o menos, exacto, 150 años. Y el barroco, es gracias al barroco que después nacen esos géneros que conocemos, con la sinfonía, los conciertos para Ok. instrumentos, la ópera. Todo eso, digamos que tiene sus raíces en el barroco. Ah, o sea, hay una apertura en ese momento. Exacto, el barroco como que abre puertas, es como que le ofrece a la música, como en pintura, llega un momento que tenemos como la perspectiva que llega, ¿no? Para Sí, poder dibujar y dar una sensación de tres dimensiones. Y en el barroco para mí es un poco igual con la música, ¿no? Te abre toda una cosa sí, da como raíces y estructura para 200 años de música más en adelante. maestro, podemos escuchar algo en flauta o en lo que tú desees de ese tiempo. Sí, claro. Por ejemplo, el barroco es un momento que tenemos las danzas, ¿no? Que Sí, llegan como a sistematizarse y les voy a tocar un pedazo de una giga Telemann que se extracta de una fantasía para flauta sola, es un repertorio original para flauta dulce, entonces le toco esta giga. muy bien, maestro. Tengo una inquietud. ¿Usted me puede explicar la diferencia entre estas flautas que usted tiene acá? Sí, bueno, como flautista uno siempre tiene muchas flautas porque
tiene que jugar con los timbres a esas alturas. Entonces, Sí, esta es la flauta alto que acabo de tocar. Es la más utilizada en el barroco, ¿no? La sí. flauta estándar, digamos. Em, También tengo aquí una flauta tenor, que es un poco Más más grande, grande y más grave. Y esto puede ser útil para tocar piezas un poco más profundas, poéticas. elaboradas, Exacto. poéticas, ok. Por ejemplo, les puedo tocar un extracto de una pieza de François Couperin, compositor francés del barroco, que suena así. Súper. Por ejemplo, Ok. también tenemos la soprano, ¿no? Esa es la flauta con la cual empezamos a tocar uno chiquito en la escuela, En la ¿no? escuela, sí, Exacto, que es perfecta para los dedos de los de los chiquitos. chicos. Ajá. Que esa tiene un sonido más brillante, ¿no? Eso me hizo acordar del flautista de Hamlin. ¿De Hamlin? Ah, sí, 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 sí. sí. Exacto. Y la Bueno, última es que tengo aquí es la sopranino, que es aún más aguda, que es muy poco utilizada, pero Vivaldi la utiliza en unos conciertos para flauta para impresionar al público con este sonido estridente, que es más o menos así. pero belleza de todos modos. Bueno, maestro, ¿cómo influye el barroco en la música? Sí, como comentaba, el barroco es un momento en donde la música, digamos, no trata solamente a las voces, lo que era el Ajá, caso en el Renacimiento, sino que empieza a considerar los instrumentos como tal, como solistas, como una manera de expresar muy importante. Entonces, en este momento nace el género de la sonata, que conocemos bien después en el clasicismo, en el romanticismo, sí, pero la sonata empieza en el barroco, al ok, inicio del siglo XVII, es ahí que los compositores se dicen, bueno, voy a componer una obra instrumental, sonata, que significa hacer sonar, para la flauta o para el violín, ¿no? O para el oboe, o lo que sea. Y entonces ahí empieza a desarrollarse un lenguaje propio de cada instrumento. Y también de ahí nace el concierto, el género del concierto para instrumento o el concierto grosso, que eso es un género que nace en el barroco para hacer lucir, digamos, el virtuoso de la flauta, del violín o del sí. clavecín. Y es gracias a esto que, digamos, después ya tenemos conciertos para piano tan increíbles, ¿no? De Beethoven, de Pero Rachmaninoff. también acá en este periodo empieza el clavecín a surgir, ¿no? También el clavecín empieza a surgir como instrumento acompañante, sobre todo con el bajo continuo, lo que comentaba. Eso es muy interesante, esta manera de funcionar.
En el barroco, el clavecinista es como un guitarrista de una banda de rock, digamos. Está Sí, ahí como el que haciendo los acompañante. acordes para acompañar y el clavecín hace lo mismo, ¿no? Eh, pero también lo que habla del desarrollo del instrumento, Sí, y hay compositores que empiezan a escribir piezas instrumentales para el clavecín como tal, no solamente un acompañamiento, sino una obra dedicada al clavecín. Por ejemplo, les puedo mostrar una pieza. yo te iba a decir eso. A ver si por favor nos puedes enseñar qué tema nos vas a acompañar con él. Exacto. Entonces, ahí voy a tocar una pieza que se llama Les Barricades Mystérieuses de François Couperin también, que era músico del rey de la corte del rey Luis XIV. Voy a jugar un poco y tocar el inicio con el piano y después voy a cambiar y meterle el sonido de clavecín para que veamos un poco la La diferencia. diferencia, listo, Exacto. perfecto. Con el piano. Eso fue con el piano y ahora Clavecín. con el clavecín. Bello, excelente. Bueno, ¿qué sentimientos busca despertar la música barroca en las personas? Bueno, realmente yo creo que mucho sentimiento humano, ¿no? Digamos, hay la parte religiosa, claro, el amor a Sí, Jesús, pero también tenemos el otro lado que es más festivo, ¿no? De las comedias, de las óperas, de las danzas, del baile, y también sí sentimientos que podemos sentir cada uno, ¿no? Como amor, tristeza, felicidad, hasta que hay compositores del barroco que documentan y le dan a las tonalidades ciertas características, ¿no? Por ejemplo, los teóricos de la época escriben que la tonalidad de do mayor tiene que sonar de tal o tal manera, que el mi menor puede ser furioso, que el si bemol mayor es luminoso. Bueno, hay mucha, digamos que hay mucha reflexión acerca de los sentimientos en esta época. bueno, ¿y qué compositores eran los de más que utilizaban más estos instrumentos de esta época? Bueno, hay muchos compositores, los que conocemos más hoy en día, por ejemplo, Los Bach, más ¿no? conocidos, Bach Bach. es más conocido de todos, pero digamos que, por ejemplo, George Philipp Telemann era un amigo de él y que en la época era una estrella total. Tenía mucho éxito, se ganaba todos los concursos de las cortes para tocar, era empleados de muchas cortes y él escribe mucha música y hoy en día no lo conocemos tanto, pero realmente es un compositor de mucha calidad, digamos. Tenemos a los compositores italianos como Corelli, eh, que eran también muy famosos, y tenemos a los compositores franceses como Lully, Couperin, que ellos eran ya de la corte de Luis XIV y Luis XV. Oh, mira, qué interesante. Bueno, ¿y qué es lo atractivo que tiene la música barroca? Bueno, a mí me parece que es una música muy directa, ¿no? Que puede transmitir emociones de manera muy directa, no es una música
compleja para escuchar. Eso me parece muy interesante. Sin Ajá. embargo, obviamente tiene sus cosas más complicadas técnicamente, pero yo creo que es una música que tiene un poder de transmisión muy, muy fuerte, ¿no? Porque las escalas de esas músicas no son tan grandes como después. Digamos que una sonata para un instrumento dura entre 8 y 10 minutos, lo que es perfecto para conservar la atención del público, ¿no? Sí, También tiene muchos contrastes, ¿no? Contrastes de velocidad, eh, tiene movimientos lentos muy poéticos que se alternan con movimientos rápidos muy virtuosos. Entonces yo creo que eso le permite al público siempre quedar muy atento ajá. y ¿Y podemos escuchar algo de esas melodías como tú las estás sí, sí, diciendo? sí. Sí, por ejemplo, vuelvo a Telemann, este compositor Telemann. de una fantasía de flauta, que tenemos una alternancia en un movimiento lento muy corto y otro movimiento más rápido, mucho más virtuoso, digamos. Bellísimo. Maestro, tengo una inquietud. ¿Hay algún compositor colombiano que haya compuesto temas de este tiempo del barroco? Realmente colombiano no sé, pero de América Latina hay. Por ejemplo, Cipoli, que era un italiano que viajó Argentina, ¿no? de pronto a Argentina, de pronto a Brasil. Brasil. Yo no sabría decir en qué lugar exacto, pero hay un par de compositores europeos que viajaron hasta América en la época y que compusieron música para, pues, para coro sobre todo, pero Sí, también para flauta dentro de ese repertorio, sí. sí, porque me da la atención de verdad que en música latinoamericana no se escuche tanto temas del Sí, es un periodo repertorio barroco. que toca redescubrir. En la Catedral de Bogotá, por ejemplo, hay muchos Sí, archivos, pero que aún no pudimos, digamos, divulgar, trabajar, analizar, pero todo este trabajo está por hacer aún, digamos. ya que hablas de Bogotá, ¿tú cómo llegas aquí a Colombia? Sí, sí, sí. Interesante. Yo llego aquí, bueno, un poco por casualidad, o sea, por mi esposa que es colombiana. Ah, ok, por amor. Exacto, nos conocimos en Francia y Bien. bueno, tocaba vivir juntos, entonces o ella venía a Francia o yo hasta Colombia. Y no me pareció atractiva el reto de conocer un nuevo país, de venir y pude venir un par de veces, ¿no? Como de viaje, ¿no? Ajá, a Para conocer descubrir, primero, a a conocer. tantear qué era, Exacto, cómo era la exacto, Colombia. exacto. Y Sí, ahí, bueno, en estas ocasiones incluso pude hacer conciertos, vincularme con la Filarmónica de Bogotá y todo eso de pronto influyó, ¿no? Yo me dije, sí. bueno, parece que aquí musicalmente se mueve el país, entonces de pronto vale la pena ver qué se puede hacer. ¿Algún tema colombiano que sepas de interpretar? Uy, me estás corchando completo. Tengo que estudiar. La próxima vez le traigo un tema. No, pero eso está bien. Eso El himno está bien. nacional lo conozco, sí. El himno nacional, Sí, 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 sí. con el Sí, clavecín, el con la flauta. flauta puede ser. A A ver, ver. muestra, a ver. Algo es algo.
Oye, excelente. Es un tema compuesto por un italiano. Italiano argentino, no me acuerdo, italiano, ¿cierto? Italiano. Sí, sí, sí. No me acuerdo ahora Oreste Sandizi. Sandizi. Pero lindísimo el himno, sí, sí. Sí, sí, sí. Y la letra ya de un presidente, que fue Núñez. Oye, excelente todo esto que tú nos has contado. Eh, Maestro, ¿tú nos puedes contar qué estás ahora realizando acá en Bogotá? Sí, bueno, desde que llegué me vinculé al Ensamble Barroco de Bogotá, que es una iniciativa muy linda que, digamos, es reunir a todos los músicos enfocados en este repertorio y hacer un proyecto ya más orquestal, porque la música barroca pues tiene música de cámara, digamos, para tres, cuatro músicos y tiene música orquestal. Entonces estoy al frente de este ensamble para, sí, para, digamos, que siga creciendo y tocar este repertorio de la mejor manera posible, con instrumentos de época y con los mejores especialistas del país. Eso es un reto muy lindo Sí, y el equipo está funcionando de maravilla. Incluso estamos ahora haciendo un espectáculo del Gato con Botas en el Teatro Mayor con música barroca francesa de Couperin justamente. Lo que para mí es muy emocionante, ¿no? Como este cuento del gato con botas, pues me sí. acuerdo en la infancia que mis papás me lo contaban y vincularlo con música barroca de mi país para mí es muy especial. Y no pensaba poder llegar a hacer cosas así cuando llegué aquí hace 6 años. Realmente confieso que Gratificante es una todo gran eso. sorpresa y Sí, es muy lindo. Y bueno, y con el ensamble Música Amable, que es un ensamble que tengo con mi esposa desde que nos conocimos, también nos estamos moviendo y grabando y sí, tratando de desarrollar esa interpretación aquí en el país. maestro, pero cuando tú me hablas de un ensamble, ¿significa que son cuatro los músicos que se presentan por lo general? Un ensamble realmente es un término muy flexible. Puede Ok, ser dos músicos hasta una orquesta, digamos. No una orquesta sinfónica, porque en el barroco aún no existe, digamos, esas orquestas como tal, pero sí. orquestas de, sí, de 15, 20 músicos, hasta ahí puede ir. Oh, excelente. Maestro, ¿tú tienes alguna página donde te puedan seguir, alguna Sí. aplicación de internet, no sé, Hoy en que... día toca, ¿no? Sí, 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 tenemos un canal YouTube del ensamble Música Amable. Es digitar eso en YouTube para caer ahí en nuestras grabaciones. Un canal YouTube del Ensamble Barroco de Bogotá también, con grabaciones que ya hicimos. Y bueno, y tengo también mis páginas personales de Instagram. ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo pueden seguirte? Entonces, en Instagram tengo julienfort.music y en Facebook también es una red que utilizo mucho para difundir el contenido que produzco, digamos. Sí. Oh, qué bien. Está excelente todo lo que nos está contando. Algo que tú nos puedas enamorar y enamorar a todos los jóvenes que nos están viendo. ¿Qué les puedes decir a todos estos chicos No, que que... sí, que la música es muy divertido, o sea, escucharla, pero sobre todo tocarla. Yo creo que para disfrutar más la música escuchándola, la clave es poder practicarla, porque ahí uno entiende más lo que está pasando, uno está más activo en la escucha. Entonces yo invitaría a todos los jóvenes a meterse a tocar un instrumento, ¿no? A descubrir sin presión, ¿no? Sin exigirse demasiado, pero Ajá. descubrir y empezar a tocar, a producir sonidos, a tocar con compañeros, a aprender las notas. Eso realmente es muy lindo y tienen que hacer eso, tienen que hacerlo. Yo te puedo pedir un adelanto de lo que tú vas a interpretar este fin de semana. ¿Algún tema de los del gato con botas? Ah, sí, sí, sí. A ver, es que son tantas piezas que tocamos aquí. ¿Alguna de las Am, más melodiosas y sí, alegres que... sí, A un ver, extractito ahí. bello. Bueno,
a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Le damos gracias al artista francés, a este gran maestro como Julian Faure, así se pronuncia, ¿cierto? Perfecto, Faure. Bien, bien. Que nos ha acompañado el día de hoy en Radio Enlace Urbano, en su programa de Pod Clásicas, un programa para todas las personas y los amantes de la música sinfónica. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado este día, y al maestro le agradecemos la presentación y la amabilidad con la que nos ha acompañado este día. No, muchas gracias, un gusto. Bueno, un aplauso para el maestro. Y hasta la próxima. Síguenos en YouTube como Radio Enlace Urbano y en nuestro canal aliado Portal Music for All y en formato de audio por Spotify, iVoox o tu plataforma de podcast favorita como Pod Clásica. Esta es una iniciativa ganadora del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Orquesta Filarmónica de Bogotá, música sin parar.